Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes en esta ocasión. Y en este momento vamos a invocar la presencia de Dios para que Él sea quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Oremos. Oh Dios eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, te damos por la linda oportunidad que tú nos permites de estudiar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Dios, hoy al abrir tu palabra lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo. Hermanos, para mí es un honor estar con cada uno de ustedes. Para mí es una bendición esta noche compartir la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya los conozco, algunos también ya me conocen. Mi esposa no está aquí hoy porque pues también tenemos un evento de mayordomía en la iglesia y en el distrito, y ella es la que ahora está encargada también de apoyar esa área. Y pues tengo la bendición de compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Así que esta noche vamos a comenzar sobre el primer tema que vamos a estudiar durante toda esta serie evangelística, durante todas estas noches. Y el primer tema que hoy vamos a estudiar está relacionado con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, mis apreciados hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde estás tú? Así que, querido amigo, tú que nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, no olvides por favor el título, ¿dónde estás tú? Y vamos a ir al centro de esta temática y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 3, verso del 8 al 10. Aquí encontramos esta parte fundamental para todo este momento que vamos a estar disertando la palabra de Dios. El verso 8 dice de la siguiente manera de Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Dónde qué? ¿Dónde estás tú? Ahora, quiero ejemplificar un poco las formas en las que muchas veces nosotros actuamos cuando hemos a veces hecho algo, nos da a veces vergüenza, nos da temor. ¿Qué había pasado con esta pareja? Ellos habían desobedecido la voluntad de Dios, habían desobedecido a lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ahora bien, ¿saben? Cuando yo veo esta historia, yo recuerdo algo que pasó en mi vida hace muchos años. Yo tenía aproximadamente unos 10 años de edad. Y bueno, como ustedes saben, pues mi estatura es pequeña. Y recuerdo que tenía unos 10 años de edad. Y me costó crecer, en realidad, me costó crecer muchísimo. Yo veía que mis primos, unos pues eran 3 años menor que yo, y ellos grandes y yo pequeño. Y había uno en especial que él siempre, a veces, cuando estábamos ahí entre todos los primos, se reía un poco de mi estatura. Y entonces me habían puesto ahí un nombre que no se lo voy a decir, porque me pueden decir después a mí ustedes, y no me gustaba. Y recuerdo que él siempre me salía con ese apodo allí. Y entonces, en una ocasión, apreciados hermanos, recuerdo que era la cosecha de árboles de mango.
Y entonces nosotros nos subimos a ese árbol y estábamos comiendo mango. No era tan alto, quizás tenía 1 metro, unos 2 metros. Como yo era pequeño, ¿no? Yo veía tan alto ese árbol, todavía está ese árbol. Y entonces nos subimos y en una de esas mi primo me dice aquel apodo y entonces yo me enojé y recuerdo que solamente moví el pie y cuando yo muevo el pie le doy como en la parte del tórax y entonces mi primo se cae del árbol. Cuando él se cae, yo escucho aquel grito. Y cuando escucho aquel grito, mi hermano, yo veo que medio como que le comienza a salir un poquito de sangre sobre su labio. Y en ese momento me lanzo del árbol y salgo corriendo. Y pues el único lugar donde yo encontré para esconderme, porque tenía temor por lo que había hecho, era debajo de la cama. Recuerdo la voz de mi abuela. Samuel, ¿dónde está Samuel? Yo sabía que si me le corría, tenía un castigo doble. Y entonces yo escondido debajo de la cama, mi apreciado hermano solo escuchaba la voz, salga de donde está Samuel. Y yo, hermanos, con aquella angustia, el corazón me palpitaba 1000 por hora y yo ya sentía lo que me iba a pasar. Entonces, apreciados hermanos, cuando escucho la voz y estaba más cerca porque mi abuelita sabía dónde yo estaba, recuerdo que a la última me dijo, si tú no sales de donde estás, te va a ir un doble castigo. No me quedó otra opción que salir de donde yo estaba. Y cuando yo salgo, mi abuelita me llama y me dice, ¿por qué hiciste esto con tu primo? Saben, apreciados hermanos, yo en ese momento yo sentía miedo. Yo también sentía vergüenza por lo que había hecho, mis apreciados. Te pregunto esta noche, ¿alguna vez tú también has tenido un momento en el que has hecho algo y te da temor por lo que has hecho? ¿Te ha pasado que de repente hay cosas que tú haces en la vida que luego te preguntas, ¿por qué lo hice? Y ahora, ¿qué va a pasar? Y cuando lo has hecho, te ves obligado y obligada a esconderte. Te ves obligada o obligado a esconderte. Saben, apreciados hermanos, que cuando yo imagino esta escena bíblica, yo me pregunto que cuando escucharon la voz de Dios allí, ¿qué pensó Adán y Eva? ¿Qué pensaron? Probablemente ellos pensaron, ¿qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué nos va a hacer Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Había una angustia en ese momento cuando se escuchó la voz de Dios, pero el único que estaba alegre y que se mofaba porque quería y buscaba la manera de que el mundo, de que las personas que en este momento Adán y Eva creyeran en la injusticia de un Dios todopoderoso, era el único que se mofaba, que se alegraba al ver la escena que se estaba en ese momento presenciando. Apreciados, pero déjenme decirle que ellos allí, vencidos por el horror de su traición, huyen cuando escuchan los pasos y la voz de Dios en el jardín. Dios es consciente de la elección de ellos en ese momento. Y aún así viene al jardín. Y ahora viene la primer pregunta.
para la humanidad. ¿Dónde están? ¿Saben por qué nosotros nos escondemos de la voz de Dios? ¿Por qué nosotros a veces nos escondemos de nuestro Padre y huimos del único que puede ayudarnos? La pregunta que Dios hizo a Adán y a Eva es la misma pregunta que apela al corazón de todos los seres humanos en este mundo. ¿Dónde estás? Y esta respuesta puede tener una trampa mortal. ¿Saben por qué, mis apreciados hermanos, puede tener una trampa mortal? Es porque nosotros podemos creer que podemos resolver el problema del pecado. A veces nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, nos resistimos y creemos que todo está bajo control. A veces nosotros tratamos al igual que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron detrás de ¿qué, mis queridos hermanos? Dice la palabra de Dios en algunas versiones que se escondieron detrás de los arbustos, en otras versiones detrás de los árboles. Cuando el ser humano de hoy en día escucha la voz de Dios, muchas veces nos escondemos ¿de qué? Detrás de una excusa. No es que yo lo hice porque la verdad es que no sabía. No es que a veces comenzamos a poner excusas. Nos escondemos detrás de perfiles que pareciera que todo está bonito, ¿no? Es una tendencia en la red social. Esas fotos hermosas, brillantes, llenas de éxito. Pero cuando tú vas a la realidad te das cuenta de que hay tristeza y hay dolor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta ahora en día, ahora hay muchos que se denominan influencers, ¿verdad? O youtubers. Y entonces usted puede ver que pareciera que tienen una vida llena de ¿qué? De maravillas. Que hay dinero, hay fama, hay amigos, relaciones públicas. Pero cuando se llega a la realidad muchas veces de estos personajes, lo que encontramos es ¿qué? Dolor, angustia, vacíos. Mira qué interesante. Muchas veces nosotros nos escondemos detrás de un grupo de amigos. Cuando escuchamos la voz de Dios, nos escondemos detrás de un grupo de amigos y a veces tratamos de olvidar eso en las pachangas, en los bares, etcétera. Queridos hermanos, esta es una realidad cuando el ser humano muchas veces escucha la voz de Dios. Y yo quiero decirles que ante el pecado solo hay dos maneras de resolverlo. Solamente hay dos maneras. Adán y Eva comprendían que habían cometido un error y a eso se le denominaba como pecado. Pecado. Yo sabía que había cometido un error cuando empujé a mi primo del árbol de mango y él cayó. Y yo sabía que había una consecuencia, pero esa era una actitud que yo había decidido hacer contra mi primo. Ahora bien, cuando hablamos sobre el tema del pecado, ante esta pregunta que da para Adán y a Eva vergüenza, temor por lo que habían hecho, solo hay dos maneras de resolverlas. En primer lugar, podemos pagarlo por nuestra propia cuenta. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hay dos maneras nada más de resolver el pecado. Número uno, pagarlo por nuestra propia cuenta. Número dos, podemos hacer que alguien lo pague. Romanos 5:8.
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Ante estas dos maneras de resolver el pecado, ¿cuál es la vía que más nos conviene? Si nos vamos a la primera opción, que es la que nosotros podemos pagar el pecado por nuestra propia cuenta, nos damos cuenta de que es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos creados. Tenemos defectos. Y nuestra sangre no es capaz de salvarnos ni a nosotros mismos. Pero la sangre de Cristo Jesús, si seguimos la segunda opción, es capaz de perdonar nuestros pecados, es capaz de restaurar nuestra vida y de hacernos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. La pregunta de Dios a Adán y a Eva es la pregunta más solemne. ¿Dónde estás tú? Esta es una pregunta que tiene que ver para vida o para muerte. Esta es una pregunta que tiene que ver para vida o para muerte. William Barclay en cierta ocasión dijo algo muy interesante, que los pecados que Dios desprecia más son los que nos ponen fuera de su alcance, y estos son la autosuficiencia y la justificación propia. Apreciados hermanos, en realidad vivimos en una época en la que nosotros siempre tratamos de defender nuestra causa. Vivimos en un momento en el que nosotros muchas veces podemos caer en el error que somos lo humanamente suficiente, capaces de resolver nuestras propias circunstancias y olvidamos el poder de Dios. A veces nosotros creemos que Dios existe, pero es al último a quien buscamos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Alguna pregunta en este momento? Supongamos que alguno de nuestros hermanos aquí hoy le dan la noticia de que prácticamente tiene su propiedad embargada. Dígame lo primero que va a hacer. Naturalmente, buscar opciones bancarias, ¿sí o no? Buscar opciones bancarias. Y entonces llega el momento en el que cuando todas las opciones bancarias se han cerrado, entonces nosotros decimos que, Señor, lo entrego todo en tus manos. Cuando debió haber sido lo primero que debimos haber hecho. Esa es nuestra naturaleza humana. Esta noche, mis apreciados hermanos, Dios llama al corazón humano y Dios también hace la misma pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿Será que a veces nosotros al escuchar la palabra de Dios también nos escondemos detrás de los arbustos de la autosuficiencia, de la justificación propia? Es una realidad, mis apreciados hermanos y amigos que hoy nos ven a través de las redes, a través de Facebook y YouTube. Es una realidad en la que hoy vivimos que pareciese que cuando Dios nos llama, nosotros nos escondemos detrás de algo, pero aunque nosotros fingimos que hay felicidad, no hay felicidad, hay tristeza, hay vacío, y ese vacío, lo único que puede llenarlo es Dios en tu corazón.
A veces nosotros nos entristecemos, a veces nosotros andamos cabizbajos porque creemos que cuando escuchamos la voz de Dios, Dios no es capaz de restaurarnos, Dios no es capaz de salvarnos, de perdonarnos. Déjame decirte que Dios es capaz de hacer eso, porque te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría en esta noche? Supongamos aquí a mi hermano querido que tengo aquí al frente, mi hermano José. Yo vengo a ti, conversamos y entonces tú me dices, mira pastor, tú tienes que predicar en la iglesia tal día, el sábado tal del mes de enero. Entonces, de repente a última hora yo te digo, mira mi hermano, me surgió una circunstancia, no voy a ir. Entonces después tú te das cuenta de que lo que yo te dije no era cierto. Después tú vas una milla más y me vuelves a decir y yo te vuelvo a quedar mal y te digo que me disculpes. Me dices a mí, ok pastor, y es la segunda vez que me lo estás diciendo. Pero bien, tu gracia va un poco más allá. Una tercera vez y te fallo la tercera vez. Dime, ¿me disculparías? Probablemente sí, pero ya no me invitarías. Queridos hermanos, déjenme decirles que pasó algo tan similar con Pedro. Pedro, cuando estaba ahí con Jesús, quiso resaltar y él llegó y le dice, maestro, tú sabes lo que la ley estipula de que debemos perdonar 3 veces, pero yo digo que podemos perdonar 7 veces, el número perfecto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ah, Pedrito, hay que perdonar ¿hasta cuándo? 70 veces 7 en un día. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido ante Dios indignos? Pues déjame decirte que Dios es el único que aunque tú le has fallado 1000 veces, Él sigue creyendo en ti. Porque Dios no te ve como eres tú hoy. Dios te ve como tú puedes llegar a ser en las manos poderosas de Dios. Ese es mi Dios. A ese es el Dios a quien yo adoro. Y a ese es el Dios a quien yo quiero que tú le entregues tu vida. Queridos amigos, Dios quiere transformarnos. Pero la pregunta es clara. La pregunta es clara. ¿Dónde estás tú hoy? Probablemente tienes años de estar en la iglesia, pero hay cosas que a veces tú sabes que aún no has dejado. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas hoy? ¿O detrás de qué cosas hoy te escondes? Probablemente, mis apreciados hermanos, hoy tengamos la bendición de que alguien nos está viendo por primera vez o alguien está aquí, que ha venido quizá por primera o segunda vez a la iglesia. Pero cuando escucha esta pregunta, ¿dónde estás tú hoy? Corremos y nos escondemos. A veces creemos que cuando escuchamos esa voz de Dios, no es directamente para nosotros. Y a veces creemos de que somos sumamente pecadores para merecer esa gracia sublime de Dios. A veces decimos que hemos pecado demasiado como para que Dios nos perdone. Pero la gracia sublime de Dios hoy está para ti. Por favor, no te quedes allí. Levanta tu mirada. Porque como ya te dije esta noche, Dios es el único que te perdona aunque le hayas fallado 1000 veces. Él es el único.
Tal vez tú que me ves, apreciado amigo, pero vino la pandemia y por esas razones de la vida decidiste separarte. No te diste cuenta hasta que llegó el momento en que debiste volver a la iglesia, pero ya no sentiste el mismo deseo. Y ahora te encuentras para ti fuera del alcance de la gracia divina. Y ahora tú escuchas la voz de Dios diciéndote: Juan, Carlos, Marta, María, Samuel, ¿dónde estás tú hoy? Y al escuchar esa pregunta, que es para vida o para muerte, depende de la respuesta que tú y yo demos. Entonces te escondes de la voz de Dios. Oh, querido hermano, querido hermana, querido amigo, que hoy usted está también aquí en la iglesia. Al escuchar esa pregunta, ¿qué respuesta le daremos a Dios? ¿Qué le diremos a Dios? ¿Nos seguiremos escondiendo de la gracia divina? Nos seguiremos escondiendo detrás de las excusas, detrás de la autosuficiencia, detrás del temor. El único que se alegra al ver la huida de nosotros es Satanás. Pero déjame decirte que esta noche Satanás puede ser vencido, y ya fue vencido y derrotado en el nombre de Cristo Jesús. No te quedes donde estás. Por favor, sal de allí y dile a Dios: Señor, aquí estoy. Tuve miedo, esto hice como lo hizo Adán y Eva. Y la gracia de Dios los alcanzó hasta donde ellos estaban. Hoy la gracia de Dios también te alcanza a ti y me alcanza a mí. Pero no podemos seguir desperdiciando más el tiempo, porque esa sublime gracia también se ha de terminar. Así que si hoy escuchas el llamado de Dios a tu corazón, no lo postergues más, porque mañana puede ser demasiado tarde. La palabra de Dios dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Por favor, no te quedes con una conciencia en la que no te permitas salir de donde estás. No te quedes con la intención: sí, Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tú puedes transformarme, pero es que todavía no. Mañana, el otro año, tú y yo no tenemos la seguridad de que viviremos. Esta es una pregunta para vida o para muerte, como dije hace un momento. Pero hoy tú y yo podemos tener un desenlace diferente para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Es en este momento donde yo quiero entregar tu vida a Dios y decirle: Padre, yo no conozco la vida de tus hijos, la vida de los que me ven, pero tú sí la conoces. Y tú sabes cuáles son los escondites que a veces tenemos como seres humanos. Pero tú puedes sacarnos de donde nos encontremos. ¿Hay alguien en esta noche que quiere orar conmigo, levantándose de su asiento? ¿Hay alguien esta noche que nos está viendo a través de las redes sociales que también abre el corazón y le dice a Dios: Señor, esta es mi realidad, este soy yo, Señor? Cuando yo me veo a mí mismo, me doy cuenta que es imposible salvarme, pero cuando yo te veo a ti, me doy cuenta que es imposible perderme.
Ábrele tu corazón a Dios. Y si esta noche quieres orar conmigo, diciéndole a Dios tu realidad y cuáles son los escondites de tu vida, levántate en el nombre de Jesús y ora conmigo. Levántate de tu asiento, gloria a Dios, ora conmigo esta noche. Porque Él puede hacer grandes cosas en la vida, pero solamente si tú y yo lo permitimos. Oremos. Oh Dios eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. Estamos esta noche, oh Dios, delante de tu presencia. Y escuchamos, oh Dios, tu voz también. ¿Dónde estás tú hoy? Reconocemos, Padre Celestial, de que solo hay dos maneras también de comprender el pecado y el error que cometemos en la vida. Una es, oh Dios, entregándonos a la muerte, y otra es aceptando la muerte de Cristo Jesús, quien paga nuestros pecados. Solamente si aceptamos la gracia divina. Amado Dios, te ruego por cada uno de los presentes y por cada uno de los que hoy nos ven a través de las redes. Mi Dios, tú conoces, tú sabes lo que cada corazón, lo que cada vida hoy, lo que cada persona hoy tiene en su vida privada. Yo no conozco, Dios, las tristezas, yo no conozco las enfermedades, yo no conozco los problemas, yo no conozco, Dios, detrás de qué cosas nos escondemos, pero tú sí conoces. Y esta noche, oh Dios, clamo a ti para que tú, oh Dios, nos saques de donde estamos y que tu luz admirable brille en nuestra vida, oh Dios eterno. Restáuranos, levántanos, transfórmanos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Para y vamos a entonar, cantar ¿sí? nuevamente el canto tema. Ok. Por su gracia y amor. Vengo a ti, Señor, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti.
alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu gracia sublime. Gracias, oh Dios, porque nuestra vida es diferente en Cristo Jesús. Las luchas y las angustias vienen a la vida, sí, pero tenemos la bendita esperanza de que nuestras cargas las llevas tú. Te ruego, Dios, que tú seas con cada uno de tus hijos aquí presentes y también los que nos están viendo, que en medio de las pruebas y que en medio de las luchas siempre recuerden que tú estás allí a nuestro lado. Y que al escuchar, oh Dios, este llamado en forma de pregunta, ¿dónde estás tú hoy?, podamos responder, aunque quizá con temor, aunque quizá con vergüenza, pero podamos, oh Dios, abrir el corazón y decirte: Señor, aquí estamos. Tenemos temor por esta y aquella razón, pero tú, oh Dios, puedes hacer de nuestra vida algo nuevo, algo, oh Dios, diferente, porque lo clamamos
Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.